entablando un diálogo franco, preciso, con Rosalba Ramos, la fiscal del Distrito Nacional, que contra viento y marea ha hecho su carrera y hasta ahora ninguno de los cuestionamientos ha empañado la trayectoria y la historia. Ha salido indemne de muchos intereses que hay alrededor de ese cargo. Bernardo Núñez tenía una pregunta. Sí, magistrada. Le decía de la carta y que se sepa que esa pausa no tuvo nada que ver con llevarle la respuesta porque la pregunta porque ella no la sabe todavía. La carta que usted envió a la procuradora Miriam Germán, que de ahí uno entiende que las armas se volvieron o se calmaron un poco y usted estuvo más tranquila. Yo me atrevo a decir eso, pero usted que lo ha vivido, ella se comunicó con usted tuvo un acercamiento después de eso, porque la vemos mucho más tranquila. En su momento se llegó a conversar sobre eso y, como les dije, llegó el momento en que particularmente entendí que no era algo que fuera importante ya hablarlo en los medios, porque la respuesta debía ser la del trabajo. Y muchas veces cuestiones laborales siempre vamos a tener en los diferentes trabajos. Entonces, lo que tiene que ver con ser el fiscal del distrito, yo tengo demasiada información, llevo demasiados casos importantes como para limitarme y comenzar a utilizar los medios para hablar de situaciones que son personales, aunque tengan que ver intrínsecamente con el trabajo y aunque también puedan despertar el interés del público. Pero el trabajo que debe despertar el verdadero interés es cuántos casos se están conociendo, cuántos casos se están ganando, cuál es el nivel de judicialización. Eso es lo que corresponde que se discuta en los medios para que sea de provecho del ciudadano que está recibiendo la información. Pero la carta fue determinante para tranquilizarlo. Bueno, lo que pasa es que esa parte no... Uno no sabe lo que pudo haber acaecido que hubiera contribuido a que todo a que todo esté bien como lo está en el día de hoy. Pudo haber sido la denuncia pública que hice en determinado momento, la carta, porque fueron muchas acciones paralelas. Entonces eso es, ahora atribuírselo a una cosa o a la otra es un poco difícil. A nivel Carrosario. Dos preguntas breves, magistrada. Aparentemente hay una línea, o más que una línea, un llamado a la reflexión que emana desde la propia Miriam Germán cuando dijo, mis hijos, vamos a pensarlo, esto de la prisión preventiva, esto no puede ser la norma. No obstante eso, parece que es la norma. Y por lo menos los datos públicos ilustran en el sentido de que a los jueces, ante corrupción, ante incesto, ante robo, ante cualquier tipo de acusación, el Ministerio Público, entre ellos el del distrito, solo se anima a pedir prisión. Y los jueces le complacen y las cárceles están llenas, aunque hay muchas opciones diferentes. Mi primera pregunta en ese sentido, y ya la última, el caso de Chicken, el hecho ocurrido aquí en la Gustavo Mejía Ricard con Tiradentes, murió una persona, otras dos se supone que están graves, pero señores, no se nos ha compartido nada sobre ese caso. Ni siquiera se ha zafado un video por ahí, porque a veces es que se zafan y nadie, nada. ¿Qué pasó? ¿En qué punto de investigación está el caso de Chicken? O de Kitchen, creo que es exactamente. Miren, creo que es la Santa. Sí, ahí resultó herido el propietario de la Santa y otra persona también herida y otro muerto. Exacto. MG Kitchen, que es el dueño también de la Santa. Sí, lo que pasa es que siempre uno tiene más un nombre. Sí, ese, pero ese mira que lo que pasa, y eso, nosotros en el departamento de homicidios, que es crímenes y delitos contra las personas, siempre los casos se bautizan con un nombre. De repente, ustedes no lo recordarán, pero hace muchos años, cuando yo estaba en el departamento de homicidios, yo tenía un caso que le decíamos el caso de la Murano. Y fue alguien que ahí en Bellavista apareció con una funda y que le dieron muerte. Me acuerdo, sí. Entonces, ahora estamos con el de la Santa. Exacto. Miren, lamentablemente,
se dañan muchos casos por eso de que se filtra una información aquí, otra información allí, sobre todo porque ya con estos aparatitos tenemos acceso a una grabación. Si yo se la mando a mi superior jerárquico se lo manda a otra persona, a un grupo donde habemos varios fiscales, y de repente hay uno que tiene un primo y por ahí se desvía Pero la magistrada, información. es que sobre ese caso, yo hablo de la filtración casi como chiste, aunque se ha hecho costumbre, pero es que sobre ese caso específico ni siquiera ha habido un informe preliminar ni de la policía ni del Ministerio Público, y es un caso de interés público precisamente. Estoy de acuerdo. Y no ha habido nada. Pero hay una muy buena explicación de por qué no hay nada. Cualquier información que yo le pudiera decir hoy aquí para yo brillar como persona o como profesional, daño el caso. Y la misma ley establece que hay un secreto para las investigaciones en una etapa. ¿Qué pasa? A veces ya hay un arresto, que es algo muy evidente, ya vamos a presentar una medida de coerción y se filtra se da esa información que es de interés de todos y que sirve también para darle respuesta a la curiosidad. Pero en ese caso no les puedo dar información porque estaría violando el artículo 290 del Código Procesal Penal Dominicano y Pero yo como dañaría- vivimos- pero como podemos vivimos- confiar en que están investigando, Ay, pero en que han confíe- interrogado personas, confíe. en que hay alguien preso, en que no se murió, el que finalmente se dijo Confíe. que murió. O sea, confíe en que sí se están interrogando personas. De todos modos, no hay un magistrada, videíto, no más nada, magistrada, más magistrada, nada. De todos O modos, sea, increíble. Anibel, que yo quería... Miren, para- le digo algo. Dígame, magistrada. El Departamento de Homicidios, tanto de la Policía Nacional hoy, como de la Fiscalía del Distrito, esos dos equipos son 1A. Ese equipo trabaja de la mano, amanecen casi siempre, porque han tenido como una suerte últimamente con múltiples casos que le han caído, porque ustedes no se imaginan cómo esos dos... Magistrada, esos no dos tenemos equipos- duda de eso, ¿eh? No, No y tenemos ese duda caso, de eso, mire, no. Pero, Ay, magistrada... ese claro que caso, se ese está caso trabajando. se está trabajando. Usted ¿Se le va puede- a servir y de que la- coerción a quien ustedes tienen? ¿Cuándo, magistrado? No, cuando la información pueda salir, si ustedes, le Pero escribo usted sabe que, Escríbame usted sabe que en directamente. una sociedad mediática, magistrada, en un tema de interés público, si usted como autoridad no da la información, alguien se va a ocupar de hacerlo, probablemente con un alto nivel de distorsión. Habrá que buscar un punto medio que permita satisfacer el interés de la sociedad frente a un tema que ya está, Claro. se ha convertido en un tema asunto público, de orden público prácticamente. o ponerse a expensa de que esa historia la cuenten los que no conocen los detalles, los que no conocen la verdad profunda y auténtica, ¿no? Entonces habrá que buscar un punto intermedio para que el silencio de la autoridad frente a un tema de interés público no sea sustituido por ese vendaval de rumores que surgen ante la falta de una información importante. Mire, yo prefiero 1000 veces un rumor y no dañar un caso por dar una información a destiempo. Bueno, Miren, ese tipo de casos, no importa el titular que esté, le quita el sueño, porque son de los casos que se trabajan de hora a hora, minuto a minuto, y con información permanente de todas las vías que estén involucradas. Magistrada, pero usted se imagina que al día de hoy ni la policía ni el Ministerio Público han confirmado al menos lo que pasó, entiéndase. Confirmamos que hoy a las 5 de la mañana murió fulano de tal, resultó herido fulano de tal y tal cosa en un conflicto que se investiga en eso tal lo lugar. hacía antes la Eso policía. ni siquiera lo han Eso dicho. antes lo hacía la Mire, policía. Usted se es imagina, ni extraño, siquiera es eso. extraño que la policía no lo Ni haga, porque siquiera nosotros eso. no lo hacemos. Ni siquiera eso se ha informado sobre ese caso, ni siquiera Le toca a la eso. policía. Imagínese. Pero la primera pregunta de pregunta. los presos, pues aquí la prisión sí. es la norma. ¿Y qué es lo que pasa?
Miren, vamos a hablar de la prisión preventiva. Que si me voy para este tema, Sí, muchas gracias. vamos a Sí, eso. ella prefiere eso, pero magistrada no, así no se puede. Miren, el tema de la prisión preventiva, particularmente yo soy de las que entiendo que tenemos que la prisión preventiva no es la única respuesta. Y debemos educar a todo el mundo al respecto de eso. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Sencillo. Porque yo le digo aquí que la prisión preventiva no es la única, pero cuando yo tengo una víctima que nosotros le pedimos una medida de coerción diferente, por ahí comienza el problema. Sobre todo que lo primero que dicen es, no, porque el fiscal cogió dinero. Claro, miren, si hay una cosa con la que yo me siento tranquila, es con que los fiscales del Distrito Nacional, si hacen algo que es incorrecto, las noticias vuelan y se toman las medidas correspondientes en ese sentido. Y nosotros no estamos llamados a pedirle ninguna medida para que esté contento el querellante. Eso le iba a preguntar, No, si claro. se pide la prisión entonces No, por no, presión no, mediática no, o por no. lo que diga la presunta Estoy poniendo víctima. ejemplos de cosas que pueden suceder, pero las cuales siempre he trabajado de cara a todo mi equipo de trabajo. Porque la prisión preventiva no es la única medida. Hay casos donde yo jamás pediría algo diferente. Como en cuáles casos, un incesto, para mí es difícil yo pedirle una prisión, una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Porque el incesto, que tiene que es el abuso sexual de un progenitor a un menor de edad, para mí eso no tiene perdón de Dios. Casos como homicidio, que son casos muy graves, que son casos importantes, y algunos casos también que tienen que ver con violencia de género, sobre todo cuando hay violencia física, y donde por las condiciones del caso nos damos cuenta de que esté en libertad puede poner en mucho sentido en riesgo a la víctima. Esos son los casos que es muy difícil pedir una medida de coerción diferente. Sin embargo, cuando estamos hablando de estafa, de abuso de confianza, incluso algunos tipos de homicidio, cuando se puede determinar que de entrada no es tanto, hay negligencia más que cualquier otra cosa, o por ejemplo en un caso de mala práctica médica, donde no media la intención de matar, sino que tal vez las cosas no salieron bien del todo. En fin. Magistrada, pero pareciera que la Fiscalía pide prisión prácticamente por todo. Pareciera eso. Pareciera, pero nosotros incluso tenemos casos que le presentamos la acusación en libertad. Le voy a poner, miren, hay un caso en el que me inhibí, que era de narcotráfico, que yo le presenté acusación en libertad aproximadamente a 10 imputados. Y un caso de narcotráfico es bastante grave. Claro. Y más cuando estamos hablando de narcotráfico internacional. Y sin embargo, aproximadamente entre 10 o 20 personas se le presentó acusación en libertad. Es decir, lo que nosotros le dijimos al juez, mire, evalúe la responsabilidad penal de estas personas, pero yo no le pedí que le impusieran una medida de coerción, ya que se hacen esos casos que cuando al final tú pides la pena, tienes la posibilidad de pedir que se le imponga una medida de coerción, porque cuando se apele va a haber otra historia. ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio Público en el caso de la gran cantidad de presos preventivos que pululan en nuestras cárceles, especialmente los más pobres? Porque parece que es una responsabilidad compartida, es decir, la actuación de los jueces y de los tribunales por un lado y la actuación del Ministerio Público. ¿Hay algo que se esté haciendo para subsanar ese grave problema? Miren, para que ustedes vean, siempre hay en el Ministerio Público el deseo de soluciones alternas, porque las soluciones alternas me quitan trabajo a mí,
le quitan trabajo al juez y también ayudan a que el sistema se libere un poco. Por ponerle un caso, en estos últimos 3 meses, la Fiscalía del Distrito ha dado respuesta a más de 3,000 casos buscando soluciones alternas. Y sé que es del interés de nuestra procuradora que eso se extienda en todo el país. Porque como yo lo que vengo es a ejecutar muchos de los deseos de esas directrices que dan nuestras cabezas. Entonces, en todo el país, todos estamos buscando esos casos donde podemos dar soluciones alternas. ¿Cuáles son? A veces un robo simple, casos de simple posesión de drogas, o algunos casos donde, aunque la calificación es traficante, realmente son cantidades que son muy pocas. Lo que pasa es que nuestra ley es un poquito vieja y hay que actualizarla en ese aspecto. Entonces está el deseo de poder dar respuesta. Incluso, como ustedes han podido ver, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene como meta no tener mora judicial. Y para no tener mora, eso implica dar respuesta a todos los casos. Y ojalá que lo logre, porque evidentemente, si ellos logran no tener mora, eso se traduce a que también nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como corresponde y que le estamos dando salida y le estamos dando respuesta a los diferentes procesos. Permítame una pregunta. Está concedida, se lo vamos a negar. Salvador. Sí, claro, a unanimidad. El mapa del delito en el Distrito Nacional. ¿Cómo se ha transformado el mapa del delito? En función de los tipos de crímenes, de los tipos de delitos, no necesariamente crímenes. ¿Cómo se ha transformado? En algún momento nosotros veíamos que en la capital dominicana había mucho de ratería, en otro momento había mucho de violencia de género, en otro momento habían crímenes, en otros momentos escalamiento, robo, y últimamente en el país entero han habido crímenes fuera de lo común. Crímenes que muchas veces ni siquiera la población conoce, ni los mismos medios, pero que han sucedido y lo sabemos. Ese mapa del delito, ¿cómo se ha transformado en esos 16 años que tiene Rosalba Ramos al frente de la Fiscalía del Distrito Nacional, que lo ha podido ver, vivir, analizar, tomarle el pulso? Me imagino que hasta de cara al país, pero en el distrito. El delito puede variar, pero realmente lo hace muy poco. Lo que cambia es la visión que tiene el ciudadano y que a veces tiene quien está dirigiendo la institución, porque puede tener mayor interés en dar respuesta, me explico. Por algo que nosotros siempre vamos a tener en primer lugar, pero que no sé si podría, no quisiera ser malinterpretada. Tal vez nos hemos acostumbrado. Y es que tenemos muchos casos de droga, porque hay mucho consumo. A eso específicamente es a lo que me quiero referir, porque aquí no es legal el consumo como en Estados Unidos y algunas otras partes del mundo. Entonces, nosotros tenemos números muy elevados que tienen que ver con con la violación a la ley de drogas. Lo que pasa es que no tenemos el foco puesto hacia ese tipo penal porque ya dada la visión que tienen otros países de que el consumo es visto como una enfermedad, y no porque ellos lo digan, sino porque incluso la misma Organización Mundial de la Salud en ese mismo sentido se ha referido, no ponemos nuestro foco tanto a ese punto, al menos que se trate de narcotráfico. Y sobre todo cuando tiene que ver con delincuencia organizada. Ahí es cuando sí nos ponemos en alerta. Violencia de género es un tema que es de mucha preocupación y que siempre es de alto interés, sobre todo porque la violencia en muchos aspectos y especialmente de género está muy normalizada.
muy normalizada en el sentido de la aceptación que nosotros tenemos como ciudadanos. Aquí la gente cree que violencia de género es cuando la matan y ya. O cuando aparecen esos videos que nos llaman a preocupación de alguien golpeando salvajemente, que casi la mata, que de manera salvaje la golpea en una escalera. Que por cierto, magistrada, dicen que ustedes, Ministerio Público, no actúa contra las mujeres que rompen vehículos. Diandre, ¿qué caso? Dicen eso, que nada, que no le importa al Ministerio Público. Ay, no, pero no es verdad. Dicen eso. No, pero vamos a hablar de eso ahora. Ah, ok. Entonces, miren, la violencia de género, la gente cree que solamente, las personas a veces creemos que solamente es eso, pero olvidamos que hay una violencia psicológica, que no es lo mismo que un conflicto. Porque usted con puede, la discusión, con usted el no, insulto. ni una discusión, usted no podemos discutir y hasta nos podemos faltar al respeto, pero en una relación de igualdad. En una relación donde hay abuso, no hay igualdad. Y mucho menos podemos hablar de discusión, porque la discusión, el conflicto, se da donde hay dos personas iguales. En la otra lo que hay es abuso. Entonces, en ese sentido, hay que poner un foco o continuar con el foco en lo que tiene que ver con violencia de género, pero tenemos también que irnos más allá. Nosotros maltratamos a los niños y lo vemos como disciplina. Aquí, en República Dominicana, entendemos que tú agarrar a un niño, hacerle así, agarrarla por la pierna y quemarle las piernitas, es disciplina. Es más fácil así, porque lo que conlleva la crianza respetuosa y la crianza positiva es mucho más complicado y conlleva también usted tener inteligencia emocional. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que ponerle mucho foco a lo que tiene que ver con... eso es algo donde ha cambiado, porque antes tú hablabas de maltrato a un menor de edad y como que la gente como que ni te oía, ni le interesaba. Era tolerado. Porque era demasiado... Ni a los animales, magistrado. Ni a los animales. No sé si está en su agenda del Ministerio Público, los animales. ¿No? Pero que nosotros tenemos hay una unidad. Una unidad. Que hoy es día de ellos, por cierto. Y le cuento que ellos... excelente trabajo. Sí, funciona. Funciona. A mí me conta. Sí, funciona. Mi maestra de primaria me decía, doña Seferina, bueno, mejor dicho, ella me agarraba por la oreja y me paraba y me decía, tan buen pelo y tan mala cabeza. Eso era maltrato. Sí. Bueno, eso es maltrato. Porque mira, pero lo frustró, mira, todavía se acuerda. Lo está mencionando. Ya no se lo Usted tiene un trauma no, que ella entonces, podría pero no, yo nunca lo todavía. sentí. Esos delitos, Yo sé que yo era bellaco. Narcotráfico, violencia de género, crímenes y a eso, y me refiero ya a ese tipo de crimen que sale de lo común. Han habido en los últimos 3 años varios crímenes. Por ejemplo, que todavía está en investigación, el mismo de La Santa, y otros más de esa misma naturaleza, que indica de entrada algún tipo de organicidad que lo produce, aunque lo que se vean es solamente el tiro, el muerto, y eso, cómo está entrando en esta sociedad, en el Distrito Nacional, que es donde... Pero que eso no es un fenómeno nuevo. Lo que pasa es que son casos que a veces hasta por la misma zona donde ocurren, que no es muy común, como es ahí en la misma Gustavo. Precisamente, me dicen en Naco, en Piantini, en 3 sectores de clase alta, Naco, Piantini, y donde se están produciendo muchos casos. O se han producido, no es que se están produciendo, tampoco no estamos hablando de una media de cantidades, sino de impacto por el tipo de caso que sucede. Claro. Eso. Y por otro lado, la trata de blanca. De repente hay un círculo muy alto de lugares de proxenetismo y de prostitución en esos mismos sectores.
en la Gustavo Mejía Rical, 4 de corrido, en la General Cambiaso, 2, bueno, en diferentes lugares varios. Zona colonial, ni decir. No, pero aquí estamos hablando del polígono central, donde hay nivel más alto de incluso protegido con presencia de autoridades en lo que tiene que ver con esos casos. Con funcionarios que son nacidos a esos lugares y los propios lugareños lo identifican y lo saben. Esos dos tipos de delitos. ¿Son delitos? ¿Centros de ese tipo se pueden considerar un delito? Porque la prostitución, tengo entendido, no está prohibida legalmente en el país. La prostitución no, pero el proselitismo sí. Bueno, pero se entiende como proselitismo. No, miren, mira, a propósito de esa preocupación que usted manifiesta. Estoy en turno por una pregunta. Sí. Nosotros hace la semana pasada tuvimos una reunión que inclusive una mesa, más que una reunión, es una mesa de trabajo que se estableció para el Distrito Nacional entre Policía Nacional, Distrito, Fiscalía del Distrito y la Alcaldía. Y hasta tuvimos el placer de que nos acompañara porque así lo decidió Faride Raful, nuestra senadora del distrito, por algunas preocupaciones algunas de las que usted ha manifestado, para poder hacer un plan de acción desde todas las ópticas, tanto desde Policía Nacional, Fiscalía, los comunitarios y la misma alcaldía. Y los problemas siempre van a estar, porque si no desaparecieran las autoridades. Sí. Si desaparecieran todos los problemas que están en el distrito o en el país, no necesitaríamos Policía Nacional, ni vamos a necesitar tampoco Procuraduría General de la República. Lo que pasa es que cambian, a veces también se escabullen un poco. Hay algunos inconvenientes que vinieron luego de la pandemia. Vamos a decir que luego de la pandemia todas las instituciones buscaron la manera de volver a la nueva normalidad, que ya es normal, porque ya nadie anda ni con mascarilla ni nada que se le parezca. Y cuando hablamos de pandemia como que lo vemos lejos, pero tuvo un impacto. Y eso nos damos cuenta incluso en los números que nosotros reflejamos. Cuando yo veo los números de hace unos años atrás, en cuanto al número de denuncias, en cuanto al personal que estaba trabajando, y vemos los números ahora, veo que nosotros estamos pagando facturas pendientes. Cuando vemos temas a nivel de recaudación del mismo gobierno y que nosotros también estamos pidiendo y que necesitamos, vienen de ese déficit que tuvimos en ese momento, porque dinero que tal vez iba para una cosa se fue para mascarilla. Y eso le pasó a todas las instituciones. Sí, así es. Esa era la prioridad del país. Joana Parra. Magistrada, yo le quiero preguntar algo a propósito de un caso que no está en su jurisdicción, pero que no se sabe hasta dónde puede llegar. Es el caso más notorio ahora mismo de posible estafa, que es el de Mantequilla. No está en su jurisdicción, pero yo quiero saber, en la Fiscalía del Distrito, ¿cómo está el tema de los delitos electrónicos y esas estafas, a lo mejor a nivel piramidal o a la vez también al tema de denuncias por estafas bancarias a través de algunos fenómenos? Que me saqué un premio y me lo dijeron por Facebook. ¿Cómo está eso? Y sobre todo el delito electrónico, bueno, aquí tiene los tarjeteros, o sea, el tema, esto es una realidad chiperos, exactamente, así es que se le llama. Chipero. Entonces me gustaría saber cómo están ustedes alrededor de esos casos, si ustedes están muy light, si a lo mejor eso es algún caso aislado, o si ustedes realmente se están viendo con presencia importante de este tipo de casos en el Distrito Nacional. A pesar del caso de Mantequilla. Miren, no me tienten. No, la magistrada tiene a sus herederos. La magistrada tiene a sus herederos. Pensé
la familia Rosario, porque de la familia lo que Rosario. ustedes no saben es que supuestamente Mantequilla compró bonos a los herederos de la familia Rosario. Del distrito. Se lo dije. Yo se lo Eso dije. escuché. Ajá. Eso escuché. Dentro de las cosas que ya le van llegando. Los iguales se buscan. Eso escuché, pero Repita eso, maestra. que habían comprado bonos de la herencia de la familia Rosario. A nivelca. No sé. Pues se llegó a emitir bonos ya la familia Miren, Rosario. ese tema es muy bueno. Esa pregunta es muy atinada. Yo hablaba del tema pandemia y de lo que ha conllevado para el distrito volver a la normalidad. Señores, ustedes no se imaginan todos los casos de estafa que ocurrieron en la pandemia. Pero peor aún, no fue que ocurrieron en la pandemia, fue como que en la pandemia, en ese tiempo que pudiéramos llamar de ocio libre para algunos, porque hubieron algunos que parece que no tuvieron que trabajar, sino que aprendieron a estafar por Esos medios electrónicos. por los medios Se electrónicos. entrenaron en ese periodo. Y se entrenaron en ese periodo. Y esos números están ahí para demostrarlo. Nosotros inclusive hemos tenido más de una reunión con la Asociación de Bancos, Con la ABA. con la ABA, claro, para porque queríamos que ellos hicieran una campaña para alertar. Pero es que ahí viene un pequeño problema, que a veces tú alertando lo que haces es que tú educas a los estafadores. a los estafadores para saber qué no hacer para que no se alerte el estafado. Es un tema bastante delicado de tratar. Nosotros tuvimos, luego de la pandemia, yo tuve la oportunidad de hacer un media tours llevando este tipo de información, alertando. Sobre todo porque a la gente le encanta poner, hoy cumplo 39 años, entonces ya le dijiste el mes en el que cumple años, el día y el año. Le diste una información que muchas veces se usan para claves. Señora, la gente en la Por eso la edad siempre debe ser un poco discreta. muy discreta, muy. Claro. Muy. Ajá. Tema de seguridad. Señor, Ya. le tiran foto al perro, le tiran foto a los los niños, niños. a la cara del niño cuando Y el hay colegio, el sello del el colegio. sello del colegio. Miren, yo no me explico. Hay personas que te dicen, estoy en tal restaurante, que tú vas ahí y ahí lo encuentras. Entonces, se intentó dar información para que la gente no suba su foto, pero espere 5 días o espere 2 horas para subirla, no ahí, desde tal sitio, desde... me doy a entender. Abordé el avión, estoy en tal hotel. La gente cree me como fui, que mi casa no está sola. disfruta igual si no lo publica. En el momento. Porque parte del gozo es decirle al otro dónde está. Para que tú veas que yo también puedo. Dicen por ahí, para el que puede, el que no que le dé like. El que puede, puede, el que no que le dé like. Entonces, al final, nosotros tenemos nosotros lo hemos bautizado como sextorsión, que el 90% de las víctimas son hombres, que mandan fotos Con sus partes íntimas. Entonces, ¿ustedes quieren saber cuál es el problema principal? Que después no quieren seguir. Porque, claro, no quieren que la foto se vea por ahí, no quieren que se vea el video, porque foto es lo de menos. Ujú. Foto es lo de menos. Mandan videos masturbando Hay y demás. de todo. De todo. Lo que usted se imagine le queda corto. La realidad supera la ficción. Entonces, señores, tengan cuidado. Si usted va a pagar un viaje, no se ahorre ese dinero con una agencia que usted no sabe que está acreditada. Es mejor ir al lugar y cerciorarse y gastar la gasolina y coger el tapón y pagar el viaje para el resort. Me tocó un caso lamentable de unos chicos que pagaron un resort y cuando iban saliendo, presos por fullería, porque a quien le pagaron no hizo el pago que correspondía y después de un fin de semana precioso en un hotel, pasaron su noche por ahí en Punta Cana, presos.
señores, no nos ahorremos la gasolina. Los delitos electrónicos están aquí. Son una realidad y incluso tienen ganancias tan elevadas como el mismo narcotráfico. Son rentables. Magistrada Rosalba Ramos, existe en el país, por lo menos se ha hecho el anuncio, la justicia alternativa o un sistema alternativo de resolución de conflictos. Existe en varios países. En México, por ejemplo, el sistema de justicia penal ha incluido formalmente la justicia alternativa. En los países nórdicos, especialmente en lo que tiene que ver con conflictos a nivel de familia, también, con un impacto favorable en la reducción de los problemas y casos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. ¿Cómo funciona en el país la justicia alternativa, que fundamentalmente está pensada para intervenir en casos de menor escala? Nosotros, existen dos tipos de justicia, por decirlo así, alternativa. En los casos de materia penal, nosotros lo vemos como una solución alterna al conflicto, que es el principio que rige nuestro sistema penal, que implica que lo primero que yo debo hacer como Ministerio Público es brindarte la opción, y siempre es lo que se busca, una conciliación. Para el sistema resulta más conveniente conciliar. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sí. Por el tiempo y el dinero que conlleva, porque eso no es verdad que la justicia es gratuita, porque nada como el tiempo. Como el reparto de herencias, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, el fiscal siempre va a buscar la manera de poder conciliar, excepto en los casos de violencia de género, porque no hay igualdad entre las partes. Lo que se busca cuando hay un caso en materia de violencia de género que no tiene las condiciones para ser judicializado, porque no tenemos los elementos de prueba pertinentes, es que se hace un acta de compromiso, que implica que el agresor o el supuesto agresor se acoge a unas condiciones que se determinarán en cada caso. Ese es el único caso donde no hacemos conciliación, y es porque partimos de la premisa de que no hay igualdad entre las partes. Y lo primero que usted necesita para conciliar es que las partes ambas tengan la condición de decidir. Y en el caso de violencia de género, el mismo código establece que es un caso de acción pública. Es decir, que aunque la víctima diga no sigo, el fiscal está llamado a seguir hasta las últimas consecuencias. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, la Casa Comunitaria de Justicia, que está aquí en La Ciénega, donde casos que no son penales, pero que traen conflicto dentro de la comunidad, se pueden resolver. Igual en la segunda planta de la Fiscalía Comunitaria de Capotillo funciona el departamento que tiene que ver con resolución de conflictos, que es de la Procuraduría General de la República, a los fines de que ese tipo de conflicto que no es penal, pero que trae problemas, se resuelva. Un ejemplo, el inquilinato en un barrio que no tiene, que yo quiero sacar a esa persona, tal vez no tengo el abogado para seguir el procedimiento legal como corresponde, entonces nos ponemos, trae conflicto, porque yo voy y te digo, salte de mi casa, tú me dices que tú no me puedes sacar así, o págame. Entonces van no es una fiscalía, es una casa comunitaria de justicia, en el caso de La Ciénega y en el caso del Capotillo, en la segunda planta, y buscan llegar a un acuerdo. También en las fiscalías comunitarias del Distrito Nacional, nosotros tenemos una excelente relación con la comunidad, y en algunas fiscalías está la presencia de estos comunitarios que, como líderes empoderados de su comunidad, sirven como buenos componedores, como conciliadores, pero no tiene lo que ellos deciden una fuerza vinculante en el sentido legal. Pero sí, por lo regular, cuando usted vive en una comunidad y hay una persona respetada y se llegan a acuerdos que están claramente establecidos, se resuelve y da un excelente resultado. Sin entrar en detalle. Y por último, las mujeres que rompen vehículos. Sin entrar en detalle. A las mujeres se les procesa igual. Sí, pero sin entrar en detalle, Rosalba,
desde los 24 años en el Ministerio Público. Toda una juventud involucrada ahí, pero también su rol de madre y de esposa involucrada en esos años de ejercicio. Sin entrar en detalle, ¿cuál es la experiencia, la ganancia, lo que recibe Rosalba Ramos en su condición de esposa y madre en ese ámbito familiar con tanta responsabilidad encima? He aprendido a ser agradecida porque sobre todo hay cosas que nosotros la damos, creemos que no la merecemos. Yo me merezco, yo debería tener. Vivimos en una sociedad donde la mayoría nos vemos más como que merecemos, no como que nos sentimos más con derechos que con deberes. Así es. Si tú le preguntas a una persona, por lo regular la persona conoce más cuál es el derecho que tiene que el deber que tiene frente ya sea a la familia o a su institución. Entonces, yo he visto tantas cosas en la fiscalía que doy gracias. Doy gracias por cosas que pueden parecer tan sencillas e insignificantes, pero que otros no lo tienen. Para nosotros, ver a un niño maltratado bajo las condiciones que a veces llegan allá a la fiscalía, y uno dice, bueno, mira, tal vez a mí la profesora me jaló por la oreja, pero no llegó al punto de que me rompió un brazo. No como un caso que yo tuve de un padre que mató a su hijo, que le dio, porque la mamá no había llegado a tiempo, porque la mamá estaba ganándose el pan, o sea, era limando unas uñas que andaba haciendo un manicure. Y como ella no había llegado, él mató al niño. Dios. Señores, dar gracias por muchísimas cosas, hasta por poder pararme y que ese día abrí los ojos, pude ver y pude escuchar. Yo creo que lo que nosotros como sociedad, si nosotros tuviéramos más enfocado en nuestros deberes y dejáramos de pensar un día en nuestros derechos, nosotros pudiéramos hacer un mejor país. Bueno, gracias a Rosalba Ramos. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muchas gracias por acceder y estar con nosotros. Una mujer, yo decía al inicio, de temple, de coherencia, dulce, elegante y tranquila, pero no se confunda, que sabe cómo aplicar la ley, ella que ha resistido tanto vendaval.